Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Espero que se encuentren bien. Yo soy Tania Ochoa, soy historiadora egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Quiero agradecer a la dirección del museo por la invitación a impartir esta conferencia, la cual titulé La Virgen de Guadalupe y la epidemia de Matlazáhuatl en la Nueva España, la cual duró de 1736 a 1739. Bueno, en primera instancia quiero advertir que voy a partir desde una mirada de la historia cultural, por lo tanto voy a hacer énfasis en las representaciones, en las expresiones culturales y cómo la gente encontró en la fe, en la Virgen de Guadalupe, en los santos, ese cobijo para mm, enfrentar el contexto epidémico, el cual asoló a la Nueva España en aquellos años. Bueno, me interesa partir desde el presente para reflexionar sobre las distintas expresiones religiosas que fuimos testigos hace unos meses. Esta noticia es de finales de marzo, en el cual el arzobispo de Toluca se subió a un helicóptero junto con otros eclesiásticos, llevando a la imagen de la Virgen de Guadalupe, a las reliquias del Papa Juan Pablo II y a la imagen del Santísimo Sacramento para bendecir a los habitantes del Valle de Toluca. Esto me llamó mucho la atención, tuvo una excelente respuesta a la convocatoria, la gente muy animada a través de redes sociales, el cual fue un video en vivo, estuvo comentando e incluso convocando a la otra gente para que sacara espejos y en sus azoteas hacer señales a los helicópteros. E igual en los comentarios se ve cómo la gente agradece ser bendecidos y de alguna forma pretenden que esto alejara a, a la epidemia que en aquellos días, recordemos, se empezaron a tomar medidas gubernamentales y empezó a tomar mayor fuerza en nuestro país. Bueno, aquí también del 18 de marzo tenemos a un grupo de creyentes queretanos que se reunieron para hacer una procesión y pedir que los protegiera del coronavirus. Aquí también esta es de el 31 de mayo. En el santuario de la Virgen de los Remedios sacaron a la imagen para bendecir a la gente y pedir el cese de la epidemia. Este está en Twitter, es un video y se ve como el eclesiástico da un giro de 360 grados junto con la Virgen para pedir ese cese. Esta imagen es del 2009, hace más de 10 años, cuando vivimos también la epidemia de la influenza H1N1. Esta es en las inmediaciones de la Catedral Metropolitana. Y bueno, quiero comentarles que la fuente que se ha utilizado para esta epidemia es el escudo de armas de México. Como ven, el nombre es muy largo, no lo voy a mencionar todo, pero es del presbítero Cayetano de Cabrera y Quintero, el cual el virrey le encargó un libro donde relatara y evidenciara cómo fue el proceso de esta epidemia, tanto, tanto a nivel médico como a nivel eh, religioso, porque vamos a ver que esta epidemia tuvo un antes y un después para la devoción de la Virgen de Guadalupe, ya que se le acuñaría a ella el cese de la epidemia, a tal grado que se movilizaran los trámites para declararla patrona
de la Ciudad de México, luego de la Nueva España, y luego, años después, tuvo el reconocimiento del Papa. Bueno, tenemos esta fuente que es fundamental, como ya lo mencioné, para esta epidemia, porque esta fue una de las decenas de epidemias que hubo, que se suscitaron en aquellos años, y lo pueden encontrar en línea si quieren. Lo buscan por su nombre y lo van a encontrar en línea en bibliotecas que alrededor del mundo lo han digitalizado. Entonces también aprovechando que no podemos salir tanto y que incluso pues las bibliotecas y los archivos están cerrados, y quien esté interesado lo puede encontrar en línea a esta gran fuente que es un referente para el estudio de esta epidemia. Y bueno, a lo largo de la misma, de la misma conferencia, voy a estar apelando constantemente a este texto, al escudo de armas. Y bueno, don Cayetano, ¿qué nos cuenta sobre la epidemia? En primera instancia, explica que es una palabra del náhuatl y bueno, la descompone, ¿no? Que dice que es voz compuesta de matla, la red, y por lo parecido, el redaño, y de záhuatl, la póstula o granos con que sin ver lo que decían a llamar, red de granos. Es muy interesante porque aquí el nombre en sí ya está aludiendo a lo que atañe a esta enfermedad. Entonces ya nos podemos dar una idea a nivel visual de cómo eran las personas que la padecían. Bueno, también en este sentido, ya que estamos apelando a algo cutáneo, también don Cayetano cuenta más puntos que son de nuestro interés a nivel médico y a nivel de síntomas. Cito: todos generalmente dicen acontecerles un continuado y universal frío, que sienten en todo el cuerpo, con grave incendio en todas las entrañas, lo que explican diciendo tener un volcán de fuego en el estómago. Imagínense lo impactante, la fuerza de la enfermedad, que la gente describía esos dolores impresionantes. También, a su vez, otros síntomas que padecían los contagiados era sangrado de nariz, ojos rojos, cuerpo amarillento con pústulas rojas, de ahí el nombre, y también se dice que a los que ya estaban en un nivel más desarrollado sufrían delirio, y eso ya era como de los síntomas más fuertes antes de que alguien muriera. Entonces si hablamos de lo impactante que fue para las personas padecer esta enfermedad, que los estudios contemporáneos, entre ellos los de la historiadora América del Vilar, que es investigadora del CIESAS, de aquí de la Ciudad de México, y los estudios han arrojado que esta enfermedad de 1736 fue tifo. Y bueno, ¿dónde se originó y cómo fue su propagación por la Nueva España? Aquí me gustó ponerles una captura del texto para que veamos también la tipografía y lo que cuenta, ¿no? Don Cayetano. Aquí da cuenta que empezó en agosto de 1736 en el antiguo Talcopan, que hoy es Tacuba. Es muy interesante porque reflexionemos también sobre el desarrollo urbano que ha tenido nuestra Ciudad de México, y para ese entonces estas evocaciones lacustres originarias continuaban de alguna forma en este paisaje urbano, y pues provocaba un encharcamiento de agua, lo cual también era un foco de infección. Y en esta zona de Tacuba se encontraban
diversos obrajes. Entonces se cuenta que se originó en un obraje de por allá, de Tacuba, donde se trabajaba con lana de borrego. Y bueno, también las condiciones con las que convivían los trabajadores eran insalubres, también por eso se considera un foco de infección que nació aquí y se propagó por la Nueva España. También es muy interesante porque más adelantito, unos párrafos más abajo, cuenta de que llegó súper rápido a Azcapotzalco y la gente moría muy, muy rápido. Se propagó velozmente, ya que el vector eh, de infección era el piojo y el piojo se trasladaba por las ratas. Entonces, esa es una de las grandes hipótesis que, que se tiene, que por eso fue tan veloz la transmisión de esta terrible enfermedad por la Nueva España. Bueno, en este contexto se estaba viviendo un mal tiempo. O sea, no solo por lo que les contaba de este encharcamiento de aguas, sino también que en aquel entonces, en el segundo semestre de 1736, hubo muchas lluvias que provocaron la inundación de la ciudad y del campo, lo cual provocó también hambruna. Incluso hubo un huracán y hubo temblores. Sabemos que, bueno, los que lo hemos vivido, los temblores en la Ciudad de México son una constante, pues ahí no era la excepción. Y meses después, en el primer semestre de 1737, pasó un cometa que atravesó el cielo con una grande melena y un eclipse. Entonces, todos estos fenómenos naturales, la gente los asoció con la epidemia, lo cual les arrojó un panorama parecido a esa referencia, a ese pasaje famoso de la Biblia, del Apocalipsis. Entonces, en verdad, por esa conjugación de elementos, también a nivel espiritual, con este sentido providencialista, se aferraron más a las imágenes religiosas para que mitigaran todo este contexto y este panorama asolador. Por ejemplo, aquí les pongo este fragmento de los Anales de Puebla y Tlaxcala que cuenta sobre el paso del cometa. Cito: luego que comenzó el año, se apareció una estrella humeante, cometa, siguiendo lo mismo las demás estrellas, y la peste tomó mayor vigor, convirtiéndose en Matlazáhuatl hoy 28 de febrero. Recordemos que para el 28 de febrero de 1737 ya estaba presente la epidemia, pero aquí cuenta la fuente que tomó mayor fuerza. O sea, está esta asociación que les cuento de los fenómenos naturales con un contexto epidémico. Por ejemplo, aquí en nuestro presente, yo lo vi con muchos comentarios en redes sociales, con luego artículos que, bueno, también a veces son muy sensacionalistas y, y pues también es constante, fue constante ver que la gente asoció diversos fenómenos naturales, como la plaga de langostas en el cono sur de América, como en África, los incendios prematuros de la temporada, en Australia, en, en Estados Unidos también llegué a ver algunos comentarios. Y me acuerdo cuando en junio hubo un temblor y un día antes había llovido, se había caído el cielo. Entonces esos 2 días estuvo en tendencia el hashtag Apocalipsis, fin del mundo, y la gente en verdad creía que,
que toda esa conjugación, incluso lo pudimos haber visto en algunos memes, ¿no? En redes sociales, cómo se pudo creer y se asoció o se conjugó todos estos elementos de fenómenos naturales con el contexto epidémico, cómo eh, encuadrarlo con lo apocalíptico, como el anuncio, ¿no? Del fin del mundo. Entonces, pues esta gente de aquel entonces, pues se asustó mucho porque creía que si se acercaba su fin del mundo, y por eso encontró también en las imágenes ese cobijo para su protección. Me adelanté en esa imagen para continuar y no hacer tan larga esta conferencia, porque faltan varios elementos que debemos de tocar. Y bueno, en este contexto desfavorable vamos a ver distintos elementos que ya les había comentado. De los fenómenos naturales, pues provocó una hambruna, y también por lo mismo de la epidemia morían muchas personas del sector indígena, los cuales eran que trabajaban la tierra, y provocó que no hubieran cuidado de lo poco que podía haber, y pues la gente, al estar desnutrida, pues era más susceptible a tener una enfermedad o a ser golpeada más fuerte cuando esta ya la tenía, si no estaba bien nutrida. Y bueno, sabemos que se propagó en el centro, en el Bajío de la Nueva España. Hay muchos trabajos que vi que se enfocan en la zona de Puebla, muy interesante, qué bueno que existen. Y también hay muchos otros que se han enfocado en Zacatecas, San Luis Potosí y en la Ciudad de México. Y bueno, también el ayuntamiento tomó distintas medidas. Por una parte, instalaron boticas para los enfermos sin costo y construyeron hospitales para indios y mendigos. También en el caso de Puebla, hubo una suspensión o disminución del tributo en algunas comunidades. Esto estuvo muy interesante porque se abrió un debate entre ellos. Unos estuvieron a favor y otros en contra, porque los que estuvieron en contra dijeron que tenía que seguir las construcciones que estaban haciendo en ese entonces, y con el tributo ayudaba por un lado, ¿no? Pero estas medidas gubernamentales también, por ejemplo, las podemos ver hoy en día, cuando también a principios de la epidemia, Infonavit estuvo avisando que podía la gente tener como chance, ¿no? Para pagar sus casas. Eso lo vi en un comercial, para pagar sus casas. Entonces lo relacioné con esto, como esas medidas también de que comprenden de que la situación es muy desfavorable en todos los sentidos, y dan de alguna forma apertura para posteriormente continuar pagando, o en este caso el tributo. Y bueno, también el ayuntamiento, eh, a nivel espiritual, junto con la iglesia, se tomaron distintas medidas para mitigar la enfermedad, entre ellas rogativas novenas, procesiones, penitencias, rezos públicos. Todas estas actividades se hacían en los espacios públicos, con gran asistencia de la gente preocupada porque acabara la epidemia. Y bueno, todas estas actividades se empezaron a hacer desde el siglo XVI de forma ya litúrgica, desde el siglo XVI a partir del Concilio de Trento en Italia. Y ya se regularizaron estas actividades desde aquel entonces. Y bueno, pues esta epidemia de Matlazáhuatl no sería la primera ni la última que se harían estas actividades. Y bueno, también hay que comprender la devoción, los códigos y las representaciones que la gente tenía en ese entonces, y también los avances médicos científicos. O sea, hoy en día sabemos que justo la congregación de personas provoca que la curva esté en ascenso,
pero en aquel entonces no habían llegado a esa conclusión y se continuaron haciendo estas actividades. Por eso me llamó mucho la atención, por ejemplo, que de alguna forma se transformó, y lo vimos en esta epidemia, estas expresiones y estas actividades y ritos religiosos, como el hecho de transmitirlas en misas en línea, en que la gente pudiera dar su limosna um, o su diezmo por una cuenta bancaria, que lo vieran en la televisión, las misas, y también esta cuestión del helicóptero, pues era algo que no se había visto por evidentes razones tecnológicas en otros contextos, como por ejemplo en este que nos atañe. Y por eso nos llama la atención, ¿no? Que la religiosidad sigue ahí y estas prácticas por parte de la iglesia continúan, pero sí se transformaron por las mismas circunstancias. Lo del helicóptero fue algo maravilloso, o sea, yo me impactó mucho y quedé encantada por la respuesta que tuvo la gente que comentó en redes sociales y por la fe, o sea, en verdad conmueve todas estas eh, expresiones de la gente que tiene hacia las imágenes, y también hay que imaginarlo que en 1736 la gente desesperada y triste y sacada de onda vio en la fe esa tranquilidad y esa protección para su futuro. Bueno, aquí es un ejemplo súper breve de cómo marcó un hito y esta protección por parte de la Virgen de Guadalupe en esta epidemia, lo cual se va a hacer referencia constante, porque a esto se le atribuyó en 1727 como patrona de la Ciudad de México, en el 46 y de la Nueva España, y fue hasta el 54, o sea, sí pasaron varios años para que finalmente Roma, el Papa Benedicto XIV, la reconociera. Y bueno, este reconocimiento ya incluía, entre otras cosas, que se agregara al calendario litúrgico. Cabe destacar que San José ya era el patrón de la Ciudad de México, y ahí también se hicieron los trámites correspondientes para que la Virgen tomara su lugar. Y bueno, regresando a este contexto epidémico de la epidemia de Matlazáhuatl, en primera instancia la gente vio en la Virgen de Loreto como una de las imágenes predilectas para que acabara con la epidemia. O sea, estoy hablando de 1736, cuando empezaba, y la Virgen de Loreto, originaria de Italia, tenía gran fama, sobre todo por la epidemia de sarampión de 1737. Esta es una imagen preciosa que, bueno, es un fragmento en sí, y que hizo el Patrimonio Virreinal Mexicano, que la pueden encontrar en Facebook, y obviamente es un fragmento de una pintura más grande, la cual se encuentra en una de las iglesias de Zacatenco, al norte de la Ciudad de México. Bueno, la gente recurrió a la Virgen de Loreto, y cuando vio que no cesaba la enfermedad, también recurrió a la Virgen de los Remedios. La Virgen de los Remedios era una imagen muy querida, eh, tanto por los españoles como los indígenas. En primera instancia por los españoles, porque a ella se le conoce como la Virgen de la Conquista, ya que se cuenta que ella vino en forma de una pequeña figura con uno de los conquistadores, y sé que la pusieron en un basamento piramidal, no se movió, y se considera que por ella los españoles vencieron a los mexicas. Después cuentan que desapareció su imagen y luego que volvió a aparecer y le dijo a la persona que le hicieran un santuario, y se lo hicieron. Hoy en día, bueno, en ese entonces era llamado Cerro de
Totoltepec, actual Naucalpan, y hoy en día también se conoce como Cerro de la Virgen de los Remedios. Y es un referente a nivel religioso hoy en día para nuestro país, la Virgen de los Remedios. Y bueno, entonces, en este contexto epidémico, luego de la Virgen de Loreto, la gente recurrió a la Virgen de los Remedios, pero aún así no mitigó la enfermedad. Bueno, esta Virgen también eh, era muy querida por los campesinos, los indígenas, y hacían procesiones para que lloviera y le pedían a ella que lloviera. Entonces, cuando llovía, pues le agradecían mucho y se puede decir que también se convirtió en una virgen de culto agrario. Posterior a lo que les cuento, que continuaban todos estos ritos multitudinarios y continuaba el impacto de la enfermedad, pues se decidió hacer un escudo de armas. Este escudo de armas tenía 7 imágenes, las cuales el historiador Luis Huitrón en su tesis cuenta el significado de cada uno y por qué se decidió poner a, a ellos en este escudo. Bueno, la sangre de Cristo es porque significa redención y perdón. La figura de San José se puso, ya se sabe que es una figura paternal y bueno, ya era santo patrono de la capital. En el caso de San Sebastián, él ya era una imagen relativa a las epidemias, era un referente europeo. El caso de el arcángel Rafael es una imagen dedicada a la salud. De San Cristóbal, en ese entonces se creía que te daba una buena muerte. Es decir, si lo veías antes de morir, significaba que ibas a tener una muerte tranquila y sin pendientes. Era morir en paz. En el caso de San Roque, vemos que él fue un santo que falleció por la peste bubónica, y Santa Rosalía, el historiador nos cuenta que también se apelaba a ella, se exaltaba en contextos epidémicos. Entonces el Ayuntamiento de la Ciudad de México fomentó este escudo para protección de los afectados, de los capitalinos, pero no cesó la enfermedad, esta continuó con fuerza. Y bueno, otro elemento que me llama la atención hacer énfasis es en que también tomemos en cuenta en que la enfermedad asoló mayormente al sector indígena por las mismas condiciones en las que se encontraban o trabajando, o también en estos contextos más vulnerables. No se descarta que sí hubo muertes de criollos y de peninsulares, pero fue menor. Pero el historiador Huitrón, él hace énfasis en su investigación en que curiosamente los europeos contagiados se enfocaban, se abocaban más hacia las vírgenes como de Loreto y a la de los Remedios. En cambio, los criollos y los indígenas eran más apegados a la Virgen de Guadalupe. Entonces, sí se puede ver un poco como este contraste, igual en el fondo con una connotación política, ¿no? Que se va a ver más evidente ya en el siglo XVIII. Que eso ya era el siglo XVIII, pero en este tiempo ya con este contraste social que tenían los criollos de los peninsulares desde el siglo XVI, pues se agudizó y justo ya se ve acá para estos años. Y bueno, también la Ciudad de México
aquí se decidió por parte del ayuntamiento tener 4 lugares de culto. También de una forma se colocó para que protegieran por los 4 puntos cardinales. Al norte tenemos la villa de Guadalupe, al sur la de la Piedad, al oriente la de la Bala, que me parece que ya no existe, y al poniente la de los Remedios. Si tienen una duda de dónde es la Piedad, es en la zona de lo que hoy en día es Parque Delta. Entonces recordemos de nuestra ciudad se ha transformado a través del tiempo y en ese entonces el sur se consideraba a esa altura, lo que hoy llamaríamos que todavía es parte del centro. Para ese entonces era sinónimo del sur. Y bueno, entonces después de hacer toda esta serie de ritos y del escudo, y al ver que no cesaba el problema, también se recurrió al Cristo de la iglesia de Real de Minas de Ixmiquilpan. Tenemos esta imagen que la pueden encontrar en el Museo de las Vizcaínas. Y la historia de este Cristo es muy interesante porque se cuenta que en la Nueva España, que cuando lo iban a quemar, para no tirarlo a la basura porque era como una falta de respeto, quemarlo porque ya estaba súper despostillado y en mal estado, así ya habían tomado la decisión los eclesiásticos y se renovó el Cristo. Entonces, con toda esta leyenda que cargaba y entre otras que tiene consigo, pues es muy popular en la zona, es un emblema. Hoy en día, incluso con el contexto epidémico, se hizo por primera vez un recorrido en coche, así fue también muy alabado por la gente, tanto en las calles como en las mismas redes sociales. Entonces, pues es una figura que tiene gran fuerza y como les digo, es un emblema. Bueno, luego, después de también traerlo aquí como referente, como símbolo de renovación, pues no se pudo igual acuñir a él el cese de la enfermedad, pues este continuaba. Y tenemos que fue que eligieron a la Virgen de Guadalupe después de todo este trayecto que se cuenta. La Virgen de Guadalupe confiaron en ella. En mayo de 1739 se llevó a cabo una peregrinación para festejar el cese final ya de la epidemia al que había estado atacando a la Nueva España por tantos años. Es muy bonito porque don Cayetano cuenta que la gente fue en procesión, fue una procesión multitudinaria, llena de fiesta, que imprentas reprodujeron imágenes de ella, las pegaron en las puertas y la gente estaba muy feliz. Entonces también me recuerda mucho como a esta apropiación del espacio público, ¿no? Finalmente, y bueno, también ya como otras fechas, en el 46 se votó para jurar a la Virgen como patrona de la Nueva España. Ya les había mencionado que en el 37 fue para la Ciudad de México y en el 54 finalmente hubo este reconocimiento de Roma por parte del Papa Benedicto XIV, lo cual marcó también una coyuntura, no solo a nivel religioso, sino finalmente a nivel político, por esta cuestión que les digo de que se conoce esta apropiación de la Virgen de Guadalupe por ciertos sectores como los criollos, en los que ya al haber un reconocimiento por parte de la iglesia, también había uno por parte de algo que era originario de la Nueva España y no era extranjero. Entonces ya era de alguna forma empezar a evidenciar que aquí en la Nueva España
se tenían cosas propias de estas tierras y no eran ya pues parte de extranjeros. Bueno, otro punto que me interesa destacar porque es un tema que es súper interesante, muy fecundo y quiero mencionar también es las representaciones gráficas de las epidemias y de la religiosidad. Veremos y recordarán, o no sé si han visto a lo largo de, pues, de lo que hemos vivido, eh, algunos artículos o notas o videos que comenten pinturas en contexto de Europa, sobre todo de la Edad Media. Hay muchas pinturas súper fuertes, impactantes, que desde la historia del arte también se han analizado, como esta mirada cultural de las epidemias. Y bueno, aquí en el caso de la historia de nuestro país, se tiene una pintura de la procesión para pedir el cese de la epidemia de cocolistro en 1544 en el Museo de la Basílica de Guadalupe. Y también la pintura de procesión del 29 de octubre de 1727 para celebrar el cese del sarampión. Es la que ya les había comentado antes. Y está en la iglesia de San Pedro Apóstol. Y es esta impresionante pintura. Me encanta porque, bueno, y en primera instancia creo que impacta la cantidad de gente que está celebrando. O sea, no solo la élite eclesiástica se encuentra en la zona, la propia Virgen esplendorosa, la gente en las azoteas, en sus balcones, sacando sus mejores telas de forma de agradecimiento. Y es una imagen espectacular que nos habla sobre este rito de festejo por el cese de aquella epidemia. También quiero destacar que en aquel contexto virreinal, bueno, de la Nueva España, se vivieron muchísimas epidemias y bueno, solo ahorita estamos aludiendo a la de Matlazábal de 1736, pero tenemos muchos ejemplos y una de las epidemias que se suscitaron súper impactantes fue esta del sarampión de 1727. Por tal motivo, se comprende totalmente que años después fuera la primera imagen a la que recurriera la gente, porque dijo, bueno, si curó del sarampión, también seguro de este Matrazáguas. Y también quiero aquí mostrar este grabado de cobre ya de Matlazáhuatl, del tema que nos atañe, que hizo Baltasar Troncoso en un dibujo de José de Ibarra en 1743. Cabe destacar que este grabado lo pueden encontrar, se reprodujo en el escudo de armas de Don Cayetano. Y bueno, a ver, aquí les tengo la versión más amplia para que puedan ver sus detalles. En primera instancia, esto es, según el historiador mencionado Udrian, es una alegoría, lo cual, si ustedes intentan reconocer alguno de los edificios que se ven al fondo, pues vamos a ver que no es tal cual, según el uno de la Nueva España, sino la conjugación de aquellos edificios apelan a que es la capital de la Nueva España. Y bueno, hay otros elementos que sí son más evidentes, como aquí podemos ver, espero que puedan ver más, a don Cayetano como escribano, testigo expectante a este acontecimiento. También aquí en primer plano encontramos a a estas personas del ayuntamiento de la ciudad. Incluso aquí se ve como gesto de imploración, de agradecimiento, se puede ver en sus facciones y pues llama la atención también a lo que se apeló de el contexto de la enfermedad en sí. Y se puede apreciar distintas personas de diversas edades,
por ejemplo, aquí un niño, una mujer, y se ve que está un panorama completamente asolador, impactante, fuerte. Afortunadamente, ante este contexto viene la Virgen de Guadalupe, bajada aquí gracias a un rompimiento de gloria por los ángeles, y se ve como también está en forma de escudo. Aquí vienen unos textos en latín en el cual agradecen y explican pues el acto de la intervención de la Virgen. Recordemos que esta imagen fue reproducida en el escudo, y también esta imagen es súper referida para el estudio desde un aspecto cultural de esta epidemia. Me parece que es un grabado súper bonito, muy, muy impactante, y sí denota esa fuerza, ¿no? Que le querían dar hacia la intervención de la Virgen para ayudar a los afectados. Bueno, esta imagen también me encanta porque es una pintura de 1739, es de José de Ibarra, también ya antes mencionado, y la pueden encontrar en el Museo de las Vizcaínas. Ojalá que puedan visitarlo cuando se pueda abrir, bueno, cuando están las condiciones aptas para que se abra, y agendan una cita, eh, porque recuerden que son visitas guiadas que son con previa cita. Luego la convocatoria la saca el mismo museo y ya están al pendiente y la pueden ver en persona. En persona también es espectacular. Aquí pueden ver la firma y la fecha de José de Ibarra. Y bueno, la historiadora Paula Moes-Hort, ella es historiadora del arte y ha estudiado este cuadro. También ella tiene distintos textos en el que señala que hubo un incremento a nivel iconográfico de la Virgen de Guadalupe a partir de su reconocimiento como patrona de la Nueva España por su intervención en la epidemia de Mantlazáhuatl. También es una tesis que comparte en otro de sus trabajos el historiador Luis Utrión, que también ya he mencionado con anterioridad. Ambos concuerdan con lo mismo. O sea, hacen trabajos diferentes, pero me refiero a que ambos comparten lo mismo, que sí hubo un incremento de las imágenes. Aquí pueden ver el Valle de México representado y la Virgen de Guadalupe en la nube protegiendo. Aquí lo pueden ver de una forma más grande, pero les digo que en físico es espectacular también. Es muy grande la pintura. Bueno, en este mismo sentido al que ya hemos estado apelando sobre este incremento a nivel gráfico de la Virgen de Guadalupe a partir de este acontecimiento y este reconocimiento, vemos muchas de sus imágenes. Una de ellas es esta, pintada por José de Rivera y Argomanis, el cual es la imagen de jura de la Virgen de Guadalupe como patrona de la Ciudad de México. Vemos con la persona que abajo se indica como Europa, la va a coronar. También está del otro lado América, y en medio la Virgen yace de este de esta escena que fue apropiada después como algo nacional, esta escena del mito mexica de el águila devorando a la serpiente sobre el nopal en el lago. Y están todos estos elementos, incluso se puede ver a Juan Diego y las escenas de su aparición en el Cerro del Tepeyac. Entonces este es uno de los tantos ejemplos y de las expresiones plásticas que surgieron a partir
de su cura como patrona. Aquí está más amplio. Y bueno, ya para ir concluyendo, como consecuencias de la epidemia tenemos que don Cabrera, nuestra fuente predilecta para el estudio de esta epidemia, a nivel, bueno, desde los documentos, porque ha habido otras fuentes antropológicas y arqueológicas, y él señala que más de 40,000 personas murieron a causa de esta enfermedad. Bueno, también tomamos en cuenta que el ayuntamiento tomó diversas medidas sanitarias, tanto aquí como también les digo que hay muchos artículos del estado de Puebla, y también, bueno, como gran hito, lo que ya hemos estado mencionando, es que a ella se le acuñaría el, el cese de la enfermedad, y por lo tanto también se movilizaron los el trámite o lo que conllevó para que se declarara como patrona, que hubiera ese reconocimiento. Y también se tiene ahí como consecuencia que hubo este incremento del culto a la Virgen, no solo a nivel eh, plástico, sino también a nivel de devoción. Bueno, aquí les quiero mostrar esta imagen que es sobre una página de Instagram que administro. Ahí pueden encontrar uno de los artículos que he hecho. Este fue sobre la conferencia que estoy dando actualmente, publicado por la revista La Ola. Y bueno, esta página tiene como fin visibilizar distintas expresiones de religiosidad en espacios públicos, pero también en espacios privados. O sea, hay personas que han enviado sus colaboraciones de sus altares, y es súper bonito ver también cómo se puede ver en las esquinas a la Virgen de Guadalupe pintada en las paredes, en veladoras, y también en, en el mismo espacio privado. Me parece que ahí denota cómo hoy en día la gente eh, siente mucho por ella, la gente cree en ella, es muy devota, y bueno, se puede ver también reflejado en los millones de personas que la visitan año con año. Aquí también, por último, les tengo esta bibliografía para quien esté más interesado en el tema. Aquí también hay algunos artículos de la revista La Bola. Les recomiendo mucho La Bola, es una revista de divulgación de historia. Y ellos hicieron también hace unos meses un curso que se llamó Epidemias y Pandemias en la Historia. Está muy bueno, se los recomiendo. También aquí hay distintos enlaces sobre conversatorios, conferencias, y hay una clase del doctor que les había estado contando. Muchas gracias por su atención y espero sus comentarios. Buena tarde.